el virus y bueno, lo que me habéis dado es que sabemos hasta ahora, que obviamente es un tema muy amplio, ¿no? He intentado organizarlo un poquito a ver qué interés tiene este tema hoy en día, hablar corto sobre los coronavirus para poder trazar el nuevo coronavirus dentro de este grupo. Hablaré algo sobre la transmisión y luego también la clínica, el diagnóstico, los tratamientos y prevención y un poquito los impactos que ha tenido esta pandemia. Bueno, para empezar, ¿qué interés tiene este tema? Si miramos un poco las búsquedas en los últimos 12 meses en España en Google sobre coronavirus y COVID-19, pues obviamente hay un interés que ha llegado a un pico en la primera hora, en el primer confinamiento, pero luego ha perdido bastante interés, ¿no? Sobre todo el coronavirus en general. Luego el COVID-19 ha mantenido interés, pero actualmente está en los niveles más bajos desde febrero o marzo de este año. Por otro lado, políticamente el interés sí que va creciendo, ¿no? Tanto la política en Estados Unidos como las medidas que están tomando diferentes estados en nuestro entorno y España también, muy recientemente, para intentar de controlar la transmisión de esta pandemia. Y luego a nivel científico, bueno, pues aquí tenéis la cifra de la cantidad de publicaciones que hay desde enero hasta la actualidad. El virus se descubrió en enero hasta la actualidad sobre este tema, tanto COVID-19 como SARS-CoV-2. Esto se trata de 10 publicaciones por hora, 24 horas por 24. Entonces es casi imposible de seguir las publicaciones. No todas tienen el mismo interés o impacto. Es mucha literatura sobre este tema ya. Bueno, rápidamente sobre los coronavirus en general, se descubrieron en los años 60 como causa de infección respiratoria en aves y rápidamente se descubrió que también podían causar enfermedad en humanos, sobre todo resfriados comunes, pero también infecciones respiratorias bajas, luego comentaré. Posteriores estudios pues, lo han metido en el grupo de virus RNA positivos. Actualmente se categorizan en 4 grupos, alfa, beta, gamma y delta, cada uno con su reservorio animal, pero es importante saber que en los animales pues, tienen infecciones asintomáticas, respiratorias y digestivas, sobre todo, y que a veces tienen un impacto económico importante. Pero ahora lo que se trata a los humanos, los que son relevantes son estos 6, o por lo menos hasta el último. 4 de ellos, tanto en el grupo alfa como beta, eran causa de infección respiratoria. Los otros 2 los comentaré aparte. Los que son causa de infección respiratoria, como podéis ver en este estudio de 2018, son la tercera causa en cuanto a etiologías de infección respiratorio bajo, no sin neumonía, por debajo del rinovirus y gripe, por encima de la primera bacteriana, que es el neumococo aquí. Es una causa importante de infecciones previa a esta pandemia. Luego los dos un poco extraños, ¿no? El SARS-CoV-1, para decirlo así, entre 2002 y 2003 causó una epidemia con una extensión a diferentes países, con más de 8.000 casos confirmados y una mortalidad relativamente alta. Luego el MERS, el otro coronavirus que se descubrió desde el 2012 en un viajero de Arabia Saudí, que hoy en día todavía hay casos de viajeros de esta zona, sobre todo en contacto con dromedarios, su orina o su leche. Esta mortalidad es mucho más elevada, pero por suerte este coronavirus es mucho menos transmisible. Bueno, y luego tenemos el séptimo jugador, ¿no?, de este grupo. Obviamente lo hemos descubierto a raíz de un clúster de pacientes en la ciudad de Wuhan, en China. Se notificó pues, una infección respiratoria atípica en diferentes pacientes sin ninguna etiología detectable por las pruebas habituales. Al notificar a la sanitaria china, pues, al final la investigación llevó al descubrimiento de este nuevo coronavirus, ¿no? Con un patrón radiológico pues, muy similar del respiratorio que se veía en el SARS o el MERS, por ejemplo. Para las visualizaciones del virus, es ver aquí el patrón corona que tiene, la corona que se forma por la proteína S, spike, que está encima de la envoltura viral y dentro tiene el material genético que, como hemos dicho, es un virus RNA positivo. Esto es una imagen de la estructura de la proteína spike, que también permite realizar análisis y determinar dónde se encuentran dentro de los otros coronavirus. Y este virus nuevo, al encontrarse cercano genéticamente al virus que causó la epidemia en 2002-2003, se ha decidido llamarlo el SARS-CoV-2. Como ya sabéis, actualmente le llamamos así, la enfermedad que causa le llamamos COVID-19.
terminología se actualizó el 11 de febrero y un mes después ya se declaró el COVID-19 como una pandemia. Actualmente pues, las cifras son un poco dramáticas, con más de 40 millones de casos confirmados, más de 1 millón de muertes a nivel mundial, y estos son solo los casos confirmados. Obviamente los no confirmados no están aquí. Todas las muertes de COVID, es decir, de diagnósticos tardíos o asistencia sanitaria no administrada por la asistencia que se tiene que dar a los COVID, no está incluida en estas cifras. Luego, también un dato importante, que cuando hablamos del SARS-CoV-2 no hablamos, como en el caso del sarampión, de un único genotipo, sino hablamos ya de un virus que tiene cierta capacidad de mutar, y aunque lo hace menos que, por ejemplo, influenza, aquí podéis ver que hay diferentes genotipos circulando y que con el tiempo pues esto se ha ido expandiendo. Digamos, en España, al inicio, sobre todo estos genotipos amarillos, naranjas, predominaban, y actualmente en España predominan los azules y verdes. Y una misma tendencia se ve en otros países, pero como podéis ver, la distribución no es igual. En cuanto a la transmisión de este virus, bueno, pues todos sabemos es una zoonosis, ¿no? En su origen, probablemente un reservorio de murciélagos, y efectivamente estudios de este año han visto que hay virus muy similares al SARS-CoV-2 naturalmente presente en poblaciones de murciélagos en algunas cuevas en China. Se estima que estos virus ya circulan de forma natural desde mitades o segunda mitad del siglo pasado. Entonces, es la transmisión a humanos, todavía no está del todo claro si ha sido pues, por contacto directo, a través de un huésped intermediario, o tal vez investigación en laboratorio, pero en todo caso, en algún punto ha ocurrido la primera transmisión a humanos, y desde entonces, aparte de ser una zoonosis, la manera más importante para ser infectado es a través de contacto con otro humano, la vía respiratoria, obviamente, y gotas respiratorias o fomites, ¿no? Contacto indirecto. Aquí puedes ver diferentes tamaños de gotas y al final aerosolización, que en esta infección también se describe en menor medida que sarampión, pero se describe pues, en contexto de tos o estornudos o nebulizaciones y otras técnicas médicas, ¿no? Había un video que no se puede ver aquí, pero os podéis imaginar un estornudo espectacular con muchas partículas volando por el aire, como para considerar a todo humano como un arma biológica casi. Y luego lo que son otros líquidos, también se ha aislado virus, lo que es en sangre, en orina, en heces, también leche materna, en placenta. Se acaba de publicar en los medios, ¿no? Un neonato infectado antes del parto, y luego líquidos oculares también. Pero la importancia de todos estos puntos es muchísimo menor la transmisión que se puede tener por la vía respiratoria, que es la predominante de lejos. Algo muy importante en cuanto a la transmisión de este virus es cuando se mencionan en los medios un valor de R0, ¿no? Cuántas personas infecta un caso como promedio, nos hace pensar que podría tener una distribución gaussiana, ¿no? El caso promedio, el COVID promedio. Eso está muy lejos de la realidad. Como podéis ver en esta gráfica, la gran mayoría de los casos COVID no llega a infectar a ninguna otra persona más. Una gran mayoría de los casos, un 20%, solo llegará a infectar a una otra persona. El problema está en estos extremos. Hay unos pocos casos, se estima que digamos un 20% de todos los casos COVID van a infectar al 80% de todos los casos. Entonces, realmente son esos extremos que nos tienen que preocupar, y eso generalmente ocurre en lo que en inglés se llama superspreader events, ¿no? Reuniones con pros, o aquí como ocurrió en el presidente de Estados Unidos, o en este bus en China, ¿no? Un caso índice que llega a infectar a muchos otros casos, que ellos a su vez no infectan casi a nadie. Pero claro, un caso ha sido responsable de casi un autobús entero de infectados. Una vez que hemos estado en contacto con el virus, pues entramos en lo que es el periodo de incubación, que ya sabemos en esta infección que se trata de 5 días, 5 días y medio en general, como veis en esta gráfica, más o menos de 5 días, puede prolongar hasta prácticamente unas 2 semanas. Valores más allá de 2 semanas suele ser dudoso que no haya habido una reexposición entre medias. Una vez que pasa el periodo de incubación, obviamente podemos empezar con clínica. Aquí esta gráfica es de gran utilidad, ¿no? Aquí vemos la exposición, empieza a haber una elevación de la carga viral. El día que inician los síntomas, esto es muy importante, tenemos una carga viral muy elevada, cuando el paciente es muy infeccioso, luego empieza a disminuir significativamente desde el día 5, esto es basado en metaanálisis, y desde el día 10 de la aparición de síntomas ya la carga viral es suficientemente baja para considerar que el paciente no va a infectar a otras personas. Lo que sí podemos tener es resultados de PCR positivos,
más allá en el tiempo, como podéis ver, máximo 83 días, pero ya no es una carga viral capaz de infectar a otras personas, confirmado con tipos virales que, como podéis ver, establecen el límite en día 10. Si vamos al otro extremo, vemos que es día -2. Esto es muy importante, que tenemos 2 días entre este día y la aparición de síntomas, que el paciente tiene una carga viral con capacidad de infectar a otros, pero no ha desarrollado síntomas todavía. Esto es muy relevante. Esto es una pequeña joya que se encontraba en Internet del 2003, del primer SARS, ¿no? Esa epidemia que tuvo. Estos son datos de Singapur y podéis ver aquí una gran diferencia con el virus que tenemos actualmente, y probablemente uno de los motivos que explican por qué ahora es una pandemia tan importante y el anterior no lo fue, porque aquí la tasa de casos secundarios aparece alrededor del día 7. Aquí es donde es máximo, ¿no? Día 7, 8, estos días. Por tanto, había, desde la aparición de síntomas, casi una semana para hacer lo que es el aislamiento, educación de estos pacientes. Y aquí no tenemos esto. En este virus, la máxima aparece alrededor del día 0, 1, entonces ya hemos perdido tiempo cuando detectamos el caso, ¿no? Esto es una gran diferencia. Bueno, una vez que hemos generado el virus, ya sabemos que entra en el alvéolo, irá a los neumocitos tipo 2, que unirá al receptor ECA2, que es su receptor preferido, pero no solo está presente en alvéolos, sino también en el tejido endotelial, en el sistema nervioso central, en el miocardio, en el sistema genitourinario, el gastrointestinal, no solo la diana alveolar, pero es la ruta principal de entrada. Una vez que el virus conecta con su receptor, pues obviamente una endocitosis, una replicación viral y luego una exocitosis, que lo conlleva a la salida de millones y millones de partículas de virus más por célula. Finalmente, pues un reconocimiento por el sistema inmune y una respuesta que va a generar una exocitosis de leucocitos y una salida de proteínas y citoquinas. Al final lo que van a hacer es rellenar el alvéolo y dificultar la respiración, ¿no? Conlleva a todos los diferentes síntomas que conocemos, ¿no? Tanto el propio virus como sobre todo la reacción inmune que causa. Pero de todos estos síntomas que ya hemos leído desde hace más de medio año todos y todos los días, importante tal vez la tasa de asintomáticos. En las series en las que se ha podido determinar seguridad todos los casos positivos, pues se estima que un 10 a 30% de los casos son asintomáticos y persisten asintomáticos durante el seguimiento, que no todos los estudios han hecho un seguimiento prolongado de estos pacientes. Esto me pareció interesante, esto es basado en más de 20.000 pacientes en Reino Unido. Empiezan a ver, y eso en la clínica, la planta también se puede ver, ¿no? Unos fenotipos de pacientes. Dominantemente fiebre y hipogeusia pueden presentar todos, pero luego hay pacientes que se presentan, que esto es una mayoría, con clínica respiratoria, apnea, expectoración solo un tercio de los casos. Luego hay otro tipo de paciente que tiene más como un cuadro gripal de mialgias, artralgias y cefalea, y un grupo que es el más pequeño, un 10-15% de todos, con clínica predominantemente digestiva, ¿no? Sobre todo diarrea, pero también vómitos y dolor abdominal. Esto de momento no se ha asociado con diferentes genotipos o con un perfil inmune diferente del paciente ni con mayor gravedad, pero es interesante que existen estos fenotipos clínicos. Los factores de mal pronóstico de esta enfermedad, pues ya los conocemos, y el principal de todos es la edad. Cuanto mayor la edad, mayor la morbilidad y la mortalidad. Obesidad, toda enfermedad crónica, sobre todo cardiovascular y pulmonar, el tabaquismo, y luego enfermedades oncológicas o hematológicas, inmunosupresión de diversos tipos son factores de mal pronóstico. Sabemos que el mal pronóstico, cuando aparecen las complicaciones, suele ser en la segunda semana de la aparición de síntomas. Y cuando aparecen, dominantemente los mayores motivos para ir a UCI o de éxitos son respiratorias, síndrome de estrés respiratorio, trombosis pulmonar y en segundo lugar las cardiovasculares, miocarditis, arritmias y también el shock. Otros fallos orgánicos, aunque también graves, son mucho menos frecuentes. Ya sabréis, la mayoría de los pacientes pasan una enfermedad asintomática o asintomática, severos que requieren atención médica, pues hasta un 15% más o menos, y luego enfermedad crítica que requiere UCI, de casos sintomáticos por lo menos un 5% máximo. La mortalidad está publicada entre 2 y 6% en la mayoría de las series, pero cuando tomamos en cuenta los casos asintomáticos,
Esto disminuye a un 0,7% más o menos, como veis en ese metaanálisis reciente. Aunque parece una cifra baja, sigue siendo 10 veces más que de la de una gripe estacional, por ejemplo. El diagnóstico por análisis no hay nada específico, pero sí que quiero destacar, añadiendo a las complicaciones, factores de mal pronóstico, los análisis, ¿no? Anemia, linfopenia severa menos de 500, una leucocitosis o una elevación de procalcitonina que indica generalmente una sepsis grave o una sobreinfección bacteriana, y luego una elevación importante de marcadores inflamatorios como interleuquinas, PCR y ferritina, nos pueden hacer pensar en una sobrereacción inmune o una tormenta de citoquinas, como queramos llamarlo. En cuanto al diagnóstico radiológico, tampoco es específico, pero el patrón más típico suele ser opacidades o vídeo deslustrado, sobre todo en periferia, generalmente bilaterales, ¿no? Se puede ver en radiografías y se puede ver en TAC, obviamente que es más sensible. Pero, bueno, el diagnóstico más común lo hacemos con pruebas específicas. Hacemos varias pruebas a nuestra disposición y volvemos a la gráfica de antes, ¿no? Que es muy ilustrativa. Cuando hay una carga viral alta, da de utilidad pruebas que buscan presencia de virus o de su material genético. Más tardío en la evolución, igual pruebas indirectas, como es la serología. Las serologías pues, tienen una latencia en aparecer, más o menos desde el séptimo día de la aparición de síntomas, serían detectables por la mayoría de los E6. Y luego, sobre todo la IgG, puede persistir en el tiempo y ser de utilidad para determinar una infección pasada. Pues la utilidad de la serología está sobre todo en un paciente que ha tenido clínica compatible, no ha sido por cualquier motivo posible de diagnosticarlo en el momento agudo con pruebas directas y que queremos confirmar o descartar que mediante la serología que esos síntomas fueron por este virus, ¿no? Por lo demás, la utilidad es bastante limitada. En cuanto a las pruebas directas, sabemos que tenemos los antígenos a nuestra disposición, o test rápido, que se pueden llamar, que tarda mucho menos que una PCR, en cuestión de 20-30 minutos, a diferencia de varias horas, como es el caso de la PCR, y más barato de realizar. Inicialmente habían test con una sensibilidad casi de cero, pero obviamente la Unión Europea ya ha establecido que los que se venden, los que están en uso, tienen que tener más de 85% de sensibilidad, y las que estamos usando actualmente pues tienen sensibilidades de 90-95%, bastante buena. La limitación aquí es que la carga viral tiene que ser suficientemente alta para detectarlo. Entonces hablamos de los primeros días de síntomas donde esta prueba tiene su mayor utilidad. El gold estándar sigue siendo la técnica por PCR, una muy buena sensibilidad y especificidad. Sí que disminuye esta sensibilidad pasado la primera, segunda semana de la infección. Puede ser hasta menos del 30% según el tiempo después de la aparición de síntomas y la muestra que cojamos. Más sensible si cogemos muestras respiratorias más bajas, pero eso no es factible en todos los pacientes. Se están desarrollando técnicas nuevas pues, basadas en saliva, hay pruebas de aliento que se están desarrollando y también técnicas basadas en CRISPR o Detector, que también son pruebas que se pueden realizar a pie de cama, dan 20-30 minutos, son mucho más baratos que PCR y tienen una sensibilidad y una especificidad similar o incluso mejor. Todavía no están comercializadas. Esto ilustra un poco, esto es muy reciente, pues esto ilustra el test antígeno. Como tiene un no rápido, se puede realizar varias veces y cuando es positivo se relaciona mucho con una carga viral alta en el periodo infeccioso. Mientras que la PCR no podemos realizar con la misma frecuencia. Si es positivo, pues, tenemos la opción de encontrar al paciente en este periodo preinfeccioso, tenemos mucha suerte. Pero lo común es encontrar o en el periodo infeccioso o con más consecuencias para el paciente en el periodo postinfeccioso, lo que conlleva al aislamiento pues, médico, social, económico, ¿no? De individuos que ya no tienen capacidad de infectar, recordamos los días después del inicio de síntomas, pero que siguen teniendo este resultado positivo, como ponía en el metaanálisis, pues hasta 80 días después del inicio de la enfermedad en algunos pacientes extremos, ¿no? Pues un pequeño esquema del Ministerio de Sanidad que, como podéis ver, ya incluye los antígenos como primera opción en pacientes sintomáticos, es muy importante, de menos de 5 días de evolución para determinar este virus. En pacientes hospitalizados es una opción realizarlo como primer test, pero sabiendo que el gold estándar, el de mayor sensibilidad, es la PCR, y el primer resultado es negativo, deberíamos repetir una PCR o realizar una primera PCR para comprobarlo.
Y ahora, si tenemos el caso diagnosticado, pues podemos pensar en tratamientos. En cuanto a opciones, aquí no nos falta ninguna. Ya sabéis, desde marzo hasta la actualidad, pues se han propuesto y se van proponiendo cada vez tratamientos más exóticos, o no tanto, para este virus. Y bueno, algunos no los quiero comentar demasiado porque tienen su indicación igual que en otras enfermedades, como es pues el oxígeno, las ventilaciones, el ECMO y diálisis. Algunas sí que quiero comentar lo que sabemos hasta la actualidad. Los YECAS y ARA2 se recomiendan mantenerlos. El paciente lo lleva de forma crónica y no tiene contraindicación de continuar con los mismos. Más para las estatinas, si los lleva crónicos sí, pero no iniciarlos de nuevo. Acetamol se puede administrar con seguridad y AINES, hay estudios con ibuprofeno que tampoco influyen en el pronóstico. Lo que pasa es que AINES obviamente tiene sus contraindicaciones, son más elevadas que las de acetamol, que hay que tomar en cuenta. Luego otros tratamientos pues, han sido sometidos a ensayos observacionales o ensayos clínicos y no han demostrado o reducir morbimortalidad o han tenido efectos secundarios significativos o una combinación de ellos, ¿no? Como por ejemplo la citromicina, la hidroxicloroquina, los antirretrovirales, el interferón, la ivermectina, aunque sí tenía un muy buen efecto in vitro, la dosis in vivo es tan alta que supera los límites de toxicidad. Y Lucy elegía una idea de Trump, eso no requiere ensayos, creo. Y luego los tratamientos en amarillo, porque todavía faltan datos para recomendarlos en cualquier contexto. Tratamientos que en estudios observacionales o en casos pues parece que patológicamente podrían dar algún beneficio, pero no hay suficiente evidencia para ponerles un lugar en el tratamiento actualmente. Y también podríamos poner los inhibidores de DPP4, ¿no? Como sitagliptina y linagliptina, que algunos estudios observacionales han mostrado un beneficio de pacientes diabéticos que continuaban con esos tratamientos bastante llamativo. Van a ser sometidos a ensayos clínicos randomizados también para demostrar si ese efecto se sigue viendo, ¿no? Si se confirma. Veremos. Más quería comentar sobre este grupo de tratamientos que tienen más ensayos clínicos actuales, como es el plasma convalescente, ¿no? Aquí tenemos bastante evidencia de su seguridad y que tiene un papel, sobre todo en fases iniciales, ¿no? Lo que buscamos con las inmunoglobulinas es hacer un efecto neutralizante del virus en fases iniciales, pero lamentablemente no hay evidencia de su efectividad basado en ensayos clínicos randomizados, ¿eh? Hay uno y no ha mostrado diferencias en mortalidad en pacientes que lo recibían versus los que no. En cuanto a corticoides, aquí más positivo, aquí hay evidencia de reducción de mortalidad, necesidad de oxígeno suplementario y de ventilación. Recomiendan, basado en los estudios, sobre todo el recovery, pues, dosis de dexametasona 6 miligramos al día, 10 días o hasta que el paciente se ha dado de alta. También hay equivalencias de otros tipos de corticoides. Ahora, algunos autores han usado metilprednisolona con éxito, otros no han visto el mismo éxito con metilprednisolona que dexametasona. De momento, el que mayor evidencia tiene sigue siendo dexametasona, está la opción de usar dosis de los otros. Y importante es que la evidencia apoya a que se deben usar en pacientes hospitalizados con insuficiencia respiratoria o que requieren oxigenoterapia. Para pacientes no hospitalizados, recomiendan no administrarlo por los efectos secundarios y la falta de eficacia, beneficio. Pacientes hospitalizados que no requieren oxigenoterapia, la evidencia no es tan fuerte y se podría observar el tratamiento para ellos que tienen evidencia de una respuesta inmune exagerada o importantes marcadores analíticos de inflamación, ¿no? En cuanto a otros tratamientos antiinterleuquinas, como el tocilizumab y el anakinra, aquí todavía hay dudas sobre su seguridad. Hay infecciones secundarias descritas después de la administración de estos tratamientos, a pesar de que algunos ensayos observacionales muestran un beneficio sintomático de cuanto a carga viral, respuesta inmune inicial, pues esta duda sobre seguridad de infecciones secundarias, sobre todo ante la falta de ensayos clínicos que demuestran eficacia, pues nos hacen ser un poco más reservados, ¿no? Tampoco está muy claro el momento de mejor administración de este tipo de tratamiento. En cuanto al remdesivir, pues hay muchos casos y series publicadas que eran muy positivos en cuanto a reducción de mortalidad, reducción de ventilación mecánica y entradas de UCI, pero lamentablemente estos datos no se han confirmado en ensayos clínicos. Lo
que hemos visto en estadios de 1.000 pacientes en Estados Unidos y también en el Solidarity, ¿no? 2.000 pacientes, no hubo una reducción significativa estadística de la mortalidad ni de la ida a UCI de los pacientes que llevaban Remdesivir versus los que llevaban tratamiento equiparable pero sin Remdesivir. Y además tenemos el gran problema de la disponibilidad actual de este fármaco. También limita mucho su uso para ensayos. En cuanto a la anticoagulación, pues antes he dicho, ¿no? El ECA2, el receptor también está presente en endotelio. Se ha observado mucha carga trombótica en pacientes COVID, sobre todo COVID graves. En UCI puede llegar a ser el 33% con macrotrombosis de pacientes COVID. En pacientes leves o asintomáticos o hospitalizados no graves, bien se ha visto una tasa aumentada de trombosis, tanto microvascular como macrovascular y tanto venosa como arterial. Entonces, la recomendación es de administrar profilaxis a todos los pacientes hospitalizados, doblar la dosis en los pacientes graves, los que están en cuidados intensivos, y los pacientes de alto riesgo, pues con factores trombóticos como obesidad, tabaquismo, alteraciones hormonales o una historia familiar o personal de trombosis, por ejemplo, ¿no? También podemos tomar en cuenta la escasa movilidad de pacientes muy postrados, mucha mialgia, también hay que tomar en cuenta estos factores. Al alta es más controversial el continuar el uso de la profilaxis o las dosis aplicadas durante el ingreso y ahí se recomienda individualizar según el riesgo trombótico de sangrado que tenga el paciente, ¿no? En cuanto a la pronación, pues aquí podemos ser cortos. Hay cierto beneficio ya demostrado en síndrome de estrés respiratorio en contexto de UCI, durante las 16 horas. Los pacientes sin distrés respiratorio, digamos por lo menos las horas de sueño y luego 3-4 horas durante el día, nos gustaría incluir, y ahí también se ha mostrado cierto beneficio, incluso reducción de la necesidad de oxígeno y reducción en la ida a UCI de varios pacientes. Entonces es una medida relativamente fácil de aplicar para algunos grupos de pacientes. Otros tratamientos tienen un papel más limitado porque el broncoespasmo, por ejemplo, no es un síntoma predominante en esta infección y mucolíticos solo van a ser de ayuda en ese tercio que tiene expectación asociada a su infección. Las medidas de prevención, ya nos las sabemos todos, ¿no? Son muy importantes, más importantes que los tratamientos que acabo de comentar. La higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia social y el uso adecuado de medidas tipo barrera, ¿no? Las mascarillas de higiene o quirúrgicas. Y obviamente adaptar el tipo de medidas de prevención a la situación en la que nos estamos sometiendo, eso también es importante. En cuanto a las vacunas, obviamente no tengo tiempo para comentar mucho sobre ellas, pero es suficiente saber que hay centros de vacunas en vía de desarrollo en diferentes fases. Unas 20 vacunas ya están en fases 2-3 ensayos y en Reino Unido van a administrar virus a pacientes que han sido vacunados para determinar si las inmunoglobulinas o respuesta celular que han generado gracias a la vacuna es suficiente para protegerles de los síntomas de la infección natural. Entonces estamos pendientes. En cuanto a los impactos de esta pandemia, bueno, creo que ya se ha dicho mucho, impactos culturales, sociales, económicos, en cuanto a turismo, que hemos sufrido. El mero hecho de que estamos ahora en una webinar tiene que ver con esta pandemia y no estamos de forma presencial. No todos los impactos son malos. Siempre hay que recordar que la ausencia de actividad humana también ha tenido un beneficio en cuanto a la contaminación aérea. Estos son datos de China, pero son similares para las diferentes regiones que se ha hecho confinamiento en el mundo. Luego, el reino animal ha podido redescubrir zonas donde normalmente residen o se movilizan los humanos en diferentes países durante los confinamientos, ¿no? Entonces, no todos los mensajes son malos y espero que podamos aprovechar esta crisis para luego salir pues, con más conocimiento y con ideas positivas en cuanto a la ecología, la cultura y la medicina. Obviamente eso es un tema en continuo desarrollo. Habéis visto la cantidad de publicaciones que salen, ¿no? Durante esta charla pues ya han salido 5 publicaciones más como promedio. Intentaremos actualizarnos y estar siguiendo este hot topic en las enfermedades infecciosas. Muchas gracias.